con Jordi Nadal. Un podcast de Plataforma Editorial. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Ledes Vida, un podcast de Plataforma Editorial. Nuestro invitado de hoy es un referente en el campo de la psicología del deporte con más de 25 años de experiencia. A lo largo de su carrera ha trabajado con deportistas de élite y jóvenes talentos y ha colaborado con importantes entidades como el Club Atlético de Madrid, la Federación Española de Atletismo y el Mad Lions Sport Club. Además, es autor del libro Gestiona tu adrenalina, que es un libro que a mí personalmente y a toda la editorial nos ha hecho mucha ilusión publicar, y nos invita a reflexionar en este libro sobre cómo la adrenalina, en lugar de ser una fuente de estrés, puede convertirse en nuestra aliada. Bienvenido, doctor García Naveira, que yo te voy a llamar Alejo, si me lo permites. ¿Qué tal estás? Muy buenas, encantado, gracias por la invitación de poder compartir este momento contigo en este caso y con toda la audiencia. Y nada, a vuestra disposición y con ganas de conversar. Venga, te voy a empezar a preguntar lo primero de todo, porque a mí es una cosa que me genera muchísima curiosidad, porque yo soy una editora, yo estoy todo el día sentada en una mesa. Cuéntanos estos 25 años de experiencia en la psicología del deporte. ¿Cómo has visto que ha evolucionado la importancia de la psicología en el rendimiento de los deportistas de élite? Bueno, yo creo que cada vez tiene mayor presencia tanto el que la gente sea consciente de dos cuestiones principales. Una es que para realizar cualquier actividad tienes que ser persona y la salud emocional es básica para el bienestar, para la calidad de vida, pero también para rendir o afrontar cualquier circunstancia personal, familiar, social o inclusive deportiva, ¿no? Y después, por otro lado, está el entender que al igual que una persona se prepara a nivel físicamente o técnica tácticamente, ¿no? A nivel deportivo en general, pues también hay que prepararse mentalmente. Entonces sabemos que hay una serie de variables psicológicas como puede ser la motivación, la concentración, la confianza, lo que es la gestión de la ansiedad y el estrés, por ejemplo, a nivel emocional, o mismamente cuando estamos en actividades o deporte de equipos, como puede ser la cohesión de equipos, son variables fundamentales que hay que entrenar y preparar. Bueno, y también, por ejemplo, le hemos dado muchísima más importancia en los últimos tiempos a la salud mental. Es algo que hace 4 años, yo me acuerdo, en los últimos Juegos Olímpicos, por ejemplo, con Simone Biles, fue como un boom, que en un momento dado pusiera su salud mental por encima de la competición. Y este año es una cosa que estaba totalmente asumida. O sea, se nota mucho en 4 años de diferencia cómo el tema ha evolucionado hacia una mayor comprensión por parte de la sociedad. Sí, 100%. Además, como tú comentabas, los deportistas de alto rendimiento, que al final es el 5 o 10% de la pirámide, o sea, hay un 90% de deportistas que quizás no son top, pero al escuchar a gente, digamos, de élite o referentes en el ámbito del deporte, pues es como que humanizamos entre todos el deporte, ¿no? En el sentido de decir, oye, yo no soy solo una persona que le pego a la pelotita, no, soy persona que hago deporte, ¿no? Y busco rendir al máximo rendimiento. Y sabemos que el máximo rendimiento conlleva unas exigencias deportivas, de presiones, de estrés competitivo en general, más allá de las circunstancias personales de cada uno. Estaba también Michael Phelps, tenemos a Osaka, tenemos el mismo Iniesta, todos los deportistas top, bueno, Ricky Rubio, ¿no? Hace poco tiempo también, que han ido, digamos, aireando, entre comillas, lo que sienten y padecen, y es de agradecer. Y después también hay que tener presente que ha habido un hecho muy puntual que nos ha movido el suelo a todos, que fue el tema de la pandemia, el confinamiento y demás, que de alguna forma nos ha hecho reflexionar y nos ha hecho sentir más de lo que habitualmente teníamos presente. Claro, y además todos los ejemplos que tú has puesto, en el fondo, en la sociedad, siempre hemos tenido como referentes a los deportistas de élite. Antiguamente, quiero decir, hace 40, 50, 60 años, hoy en día también. Entonces, son ejemplos a seguir. Si personas como Nadal o como Osaka o como Ricky Rubio o Morata últimamente hablan de cómo se sienten ellos, ponen temas sobre la mesa que para mucha gente de a pie pues tal vez no existían o no se tenían en cuenta. Entonces, es muy importante la evolución de los deportistas de élite y yo te quería preguntar también ¿cuáles son los principales retos psicológicos a los que los deportistas en este sentido se enfrentan y cómo los abordan ellos, que puedan ser diferente a cómo los abordamos nosotros? Sí, a ver, a veces los deportistas de alto rendimiento los idealizamos, pensamos que son superhéroes y no son máquinas, no son humanos,
y en mayor o menor medida afrontan circunstancias propias de las altas exigencias deportivas y después tienen su vida personal y sus propias circunstancias, ¿no? Si nos centramos solo en la parte deportiva, los propios entrenamientos, las altas cargas de trabajo, los viajes, el rival que te aprieta en un momento dado, la frustración cuando las cosas no salen, son cuestiones que hacen que desarrollen o lesiones, ¿no?, que puedan tener de corta, media o larga duración. Pueden ser circunstancias que hacen que desarrollen una resiliencia para, una vez que caen, entrenarse para levantarse también, que es importante, no entrenarse solo para ganar, que después hay que disfrutar de la victoria, del triunfo, que es otra cuestión, disfrutar de ese proceso, pero también tienen una alta resiliencia y se entrenan. La vida deportiva les obliga, entre comillas, a entrenarse a levantarse, porque el deporte, ganas, pierdes, estás arriba, de repente estás abajo, los medios de comunicación te quieren, después te matan, la gente te aplaude, después la gente te critica. Entonces es como una montaña rusa de emociones que hace que los deportistas de alto rendimiento desarrollen una alta capacidad de afrontamiento y busquen adaptarse en este contexto y sacar lo mejor de cada uno de ellos, siempre teniendo presente, siempre que se pueda y estén bien guiados, en cuidar, como veníamos hablando, de la salud psicológica en general. Sí, pero mira, antes hemos estado hablando de diferentes deportistas, por ejemplo, Ricky Rubio, que lo has citado, o Michael Phelps, hablaron de sus problemas de salud mental, o Simone Biles, o Osaka, pero yo tengo la sensación de que en función de qué tipo de deportistas sean o de qué tipo de deportes practiquen, puede ser que siga existiendo algún tabú en relación a algunos deportistas cuando hablan de su salud mental en el ámbito deportivo. Es decir, te pongo ejemplos. Lo dice Simone Biles o lo dice Carolina Marín, hace 2 o 3 días lo dijo y no pasa nada, pero a lo mejor lo dice un deportista, habla de salud mental y en el campo le están gritando y le están insultando y le llaman llorón. Entonces sigue siendo un tabú en muchos aspectos, en muchos sentidos, en algún ámbito. Sí, yo creo que a nivel social indudablemente se ha ido evolucionando positivamente. Había un tabú muy fuerte que el contexto del deporte ha servido de ejemplo para sensibilizar en estas cuestiones. Es más, a nivel político ha habido debates interesantes en cuanto a medidas a tomar, como la atención primaria, para que haya más psicólogos y demás, y naturalizar esto, normalizarlo. Yo creo que hay que ser muy fuerte para el reconocer que algo le está pasando y buscar ayuda, ¿no? El que a uno le pase algo y esconderse o no contarlo, pues al final termina siendo un problema por un lado y también puede ser síntoma de debilidad, ¿no? Respetando a cada uno, pero yo creo que hay que ser valientes. Tenemos que seguir, digamos, rompiendo algunas barreras. Como tú bien decías, en algunos deportes quizás minoritarios se tenga menos en cuenta, pero yo creo que si escuchamos, pero no solo a estos deportistas que tú has nombrado, ¿no? Un Ricky Rubio que tuvo el fallecimiento de su madre y entró en una depresión, o Michael Phelps que tenía una cierta hiperactividad y una cierta obsesión en ciertas cuestiones, inclusive había cuestiones relacionadas con abuso de sustancias, pues que hablen de esto, lo normalicen y que muestren que también hay una salida en todo esto, que hay una alternativa. No es solo hablar del tema, sino que estos deportistas hablan que se han puesto en manos de profesionales, por ejemplo, o que han parado, ¿no? Lo hablabas tú misma de cara a las Olimpiadas. Oye, paro. Y luego vuelvo. Y después retomo y vuelvo con más fuerza, indudablemente, ¿no? Claro. Entonces a veces hay que parar en la vida, no es todo seguir. Escuchaba unas declaraciones de Nadal que yo las entendía. Él estuvo como 2 años y medio lesionado y él decía que no paraba. Pues a veces hay que parar. No es todo seguir, sino parar, reflexionar, analizar, buscar soluciones y entender que hay cuestiones que requieren tiempo. Somos humanos. Cuando tú tienes sobreentrenamiento, Sí. te das cuenta, o cuando tienes burnout, cuando estás quemado, te das cuenta que lo tienes quizás cuando has tenido un descenso de tu rendimiento o ves que algo pasa. Pero la recuperación, a veces, como dice el dicho, no por mucho madrugar amanece más temprano. Requiere su tiempo, su proceso, y cada uno tiene su momento y sus circunstancias, pero al final esto no es de un día para otro. Entonces tenemos que ir piano a piano, paso a paso, y seguir trabajando para que esto se normalice. Muchas de las cosas que tú estás contando, si las aplicásemos a un entorno laboral, tendrían todo el sentido. Porque nosotros entendemos pues, que no podemos trabajar más horas de las que trabajamos, pero para ellos, en su mundo y en su trabajo, es algo diferente. ¿Tú piensas que a lo que nosotros ya estamos concienciados como salud mental,
y a lo que los deportistas nos están concienciando, tendríamos que hacer también que las instituciones deportivas avancen al mismo ritmo. ¿Le otorgan las instituciones deportivas la suficiente importancia a la psicología del deporte? ¿O todavía es un campo que necesita más visibilidad y recursos? Bueno, yo creo que te cojo la primera parte que hablabas del ámbito de la empresa. Indudablemente un trabajador que está expuesto al estrés, a altas cargas de trabajo, puede inclusive desarrollar una adicción al trabajo o puede tener un jefe que en un momento dado le da mucha guerra y dolores de cabeza, o hay una alta demanda o hay un mal ambiente de trabajo. Puede haber circunstancias desde un punto de vista negativo, que al final es lo que incluye la ley de riesgos laborales, pues cuestiones a atender y a buscar solucionar, ¿no? Y desde ese punto de vista, inclusive el modelo de los deportistas de alto rendimiento es un modelo aplicable para cualquier trabajador o cualquier persona de calle. Entonces, la primera organización o una de las primeras que tiene que tener en cuenta todo el tema de salud y bienestar, que por ley está establecido, son las propias empresas y buscar el bienestar, la calidad de vida, la conciliación familiar en el trabajo. Eso es importante. Y ahora si vamos al ámbito del deporte, pues indudablemente ha habido un progreso, sí. ¿Falta más? Sí. No solo de la concienciación, sino también de establecer recursos para ello, ¿no? Después un club deportivo que apenas puedes pagarle a un entrenador, pues dice, oye, encima voy a tener un psicólogo, es imposible, es inviable, ¿no? Yo creo que hay formas, procedimientos, sí creo que hay una responsabilidad a nivel nacional y autonómico de las diferentes entidades competentes, tanto federaciones como también a nivel de ministerio, en el cual tiene que haber un proyecto global que cuide estas cuestiones. Hay que monitorizarlas, hay que atenderlas, hay que atender a las familias, hay que atender a los entrenadores, no solo a los deportistas y sobre todo a los menores, ¿no? Sí. Entonces yo creo que además, digamos, de cubrir esa parcela, después hay fórmulas o procedimientos que puedan hacer que se financie parcialmente estas cuestiones y no dejarlo en, es que no hay dinero. Yo creo que a veces inclusive es mejor no hacer una actividad si no está organizada, ¿no? y está bien planificada. Bueno, y vamos a ver, aquí, como decía aquel, hemos venido a hablar de tu libro también, no nos podemos olvidar. Entonces, en tu libro, Gestiona tu adrenalina, que es un libro maravillosísimo, súper bien editado por Servidora, tú hablas de que la adrenalina es una cosa que nosotros asociamos al deporte, a los deportistas, a la competición, pero nosotros la generamos en nuestro día a día y puede ser una aliada para nosotros. Entonces, por favor, que para mí esto es la superclave. ¿Nos puedes explicar cómo podemos aprender a utilizar la adrenalina para nuestro beneficio en lugar de dejar que nos controle? ¿Nosotros aprovecharla? Sí, indudablemente nuestro cuerpo genera adrenalina, sobre todo para afrontar ciertas situaciones de reto. Lo que pasa es que si esa energía que genera nuestro cuerpo no la canalizamos correctamente, no tenemos un plan de acción, unos objetivos bien establecidos, o no tenemos unas estrategias o herramientas para autogestionarnos, como pueden ser establecer objetivos, aprender a relajarnos, gestionar nuestros propios pensamientos, pues al final es como ir a la guerra con un destornillador nada más. Entonces es normal que nos podamos estresar cuando nos frustremos que las cosas no salgan o estemos atascados porque no podemos avanzar o no podemos resolver algo, o esté frustrado porque no me siento realizado o realizada. Al final somos como atletas de carreras de, no digo de 100 metros, porque esto es de media larga duración, pero con vallas. Sí. Es más cercano al cross, que hay múltiples subidas y bajadas y obstáculos en el cual nosotros en cada día tenemos que afrontar. Y esa energía que genera nuestro cuerpo, tenemos que encauzarla de forma positiva hacia nuestras metas y aspiraciones y desarrollar planes de acción que nos lleven a conseguir aquello que queremos conseguir. Ahora bien, también la base es llevar una vida sana y equilibrada, como hablamos, tanto a nivel emocional, tener unos hábitos saludables como la actividad física, el descanso, la alimentación y otras cuestiones que citamos en el libro como base que entiendo que son fundamentales. Una cosa que me parece súper interesante en tu libro es que tú estableces un paralelismo entre los deportistas de élite, que nosotros pensamos que son excepcionales y lo son, y cómo nosotros, todos nosotros, cualquiera de nosotros en nuestro día a día, en el fondo nos enfrentamos a una serie de obstáculos y a una vorágine para cualquiera, que viene a ser también como una especie de competición, una carrera, y todos los días la afrontamos. Entonces,
Cuando sentimos que estamos así, viviendo en esta carrera que acaba y empieza todos los días, del trabajo al colegio, los niños, la compra, tal, y eso es tu propia competición, ¿tú qué consejo le darías a las personas que sienten, o que como yo me siento así, que estamos corriendo y que estamos compitiendo todos los días en nuestro día a día, igual que los deportistas? Bueno, aproveché, tengo aquí un ejemplar. Hombre, claro que sí, muy bien hecho. Es fantástico que lo tengo, porque yo voy leyendo, voy recordando cosas, digamos, voy Enséñalo otra vez, que nos queda aprendiendo. una portada chulísima. Te digo una cosa, antes de responder a tu pregunta, sinceramente ha habido un excelente trabajo y una constancia detrás de esto, ha quedado muy chula la portada, el diseño, la revisión del texto en sí, fantástico. Te voy a mandar un jamón. No, pero lo digo, me lo puedes enviar de todas formas, ¿no? Pero en serio, he trabajado en otras editoriales tal y la verdad que ha sido un gran descubrimiento y inclusive ha habido gente que me ha gustado muy chulo un vídeo promocional que habéis hecho también, que la gente ha dicho, hombre, qué interesante, ¿no? Qué listo eres. Porque Es buenísimo, está repartiendo para todos. Me está repartiendo a la parte editorial a mí como editora y a Alba, que está por 100%. ahí detrás por la parte de marketing, también le está repartiendo a Lagos. No, Muy pero es bien. verdad. Además tenemos unos proyectos para el libro súper interesante. Todos los deportistas o la mayoría de los deportistas con los que trabajo tienen el ejemplar y están haciendo eco del libro porque al final es un libro, digamos, de autoayuda, ¿no? Claro. Para que cada uno encuentre respuestas para, por ejemplo, el planteamiento que tú haces, ¿no? Es decir, oye, claro, los deportistas de alto rendimiento nacen y se hacen. No es que de repente se han caído de una higuera y de repente soy fabuloso, tengo esta fortaleza mental y demás. Ellos se entrenan a nivel físico, a nivel deportivo y a nivel mental. ¿Qué es lo que pasa? La similitud que tú comentabas, que indudablemente está presente en el libro y es la idea que compartimos, pero la diferencia es que tú, por ejemplo, eres como una atleta de alto rendimiento, pero sin estar entrenada para afrontar el gran reto de la vida. Cuidado, el gran reto de la vida. Entonces, lo que tenemos que buscar es entrenarnos. ¿En qué? Por ejemplo, en organización y planificación del tiempo, en aprender a relajarnos, en dar pausas dentro de estas actividades. Antes hablabas en las empresas, esto es igual que cuando un oficinista está muchas horas sentado, es necesario a los 50 minutos, una hora, levantarse, estirar un poco, activar un poquito el cuerpo, mover las articulaciones desde un punto de vista de salud que al final también beneficia lo que es el rendimiento, ¿no? O lo que le digo a mis deportistas siempre, los estudios lo que indican que 20-30 minutos de descanso después de comer beneficia a la salud y al rendimiento, ¿no? Entonces, desarrollemos un plan de acción. A ti no te puede sorprender, conociéndote y como experta de tu vida, que todas estas actividades y ese vaivén que me comentabas te puedan estresar a ti y a la mayoría de la gente. Entonces, como tú ya te conoces, pues tendremos que, oye, ¿cuál es el objetivo? Que es el punto de partida, es donde nosotros tenemos que focalizar. Mi objetivo es rendir en todas las actividades y, como tú bien decías, no morir en el intento, ¿no? Por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos planificar el día? ¿Cómo podemos organizarlo? ¿Cómo podemos dar un poco de descanso? ¿Cómo puedo aprender a relajarme en esos momentos, en el atasco que vas en el coche y te pitan de atrás y no llegas al colegio y demás? Oye, tengo que aprender a gestionar mis pensamientos y a relajarme un poquito para sobrellevar la situación, ¿no? Por ejemplo, también sabemos que muchos tenemos capacidades de hacer muchas cosas, pero cuanto más haces, más estrés genera. Hay un efecto colateral. Pues bueno, valorar también que quizás en vez de hacer 10 cosas, pues tendré que hacer 5, ¿no? Y después unas buenas vacaciones, ¿no? Bueno, sí, porque la diferencia entre todos estos consejos está en el libro y nos sirven a nosotros para nuestro día a día. Son los consejos que tú aplicas para gestionar la adrenalina de tus deportistas de élite a señoras como yo. Ahora, la diferencia es que los deportistas de élite se pongan tacones, como yo. Porque yo todo esto lo hago con tacones. Y ellos lo hacen cómodos. Esa es la diferencia. No, cuidado que hay atletas que utilizan botas con tacos o los mismos futbolistas y demás van evolucionando, pero sí es verdad que los tacones es todo un reto. Es que aquí sale otro tema importante, que es que, a ver, no todo es psicológico, ¿vale? Pero sí parte de la actitud que uno tiene que aplicar y de un plan, digamos, estratégico. O sea, tú lo que necesitas también es un buen fisio. Que te suelte las piernas, bueno, ¿no? y que me quiten un par de hijos también. También, Ahí ¿no? ya mi vida. La última pregunta ya, ¿vale? Cuéntame,
¿qué papel juegan la motivación y la autoconfianza en la gestión de la adrenalina y el rendimiento deportivo? ¿Y cómo se pueden trabajar para mantenerse a niveles óptimos? Pues esto lo necesito yo mucho. Fantástico. Yo creo que has tocado unos temas que son muy importantes, ¿no? Porque tú puedes tener el combustible porque de forma natural tu organismo genera esa adrenalina y ahora tenemos que canalizarla, ¿no? Yo creo que el punto de partida tiene que ser la propia motivación, ¿no? En el sentido de somos seres, animales, que hacemos las cosas siempre por algo, ya sea de forma consciente o inconsciente, estamos continuamente planteándonos objetivos, ¿no? Entonces, un primer paso, indudablemente, es ser consciente de los objetivos que me estoy planteando y plantearme objetivos que sean realistas, alcanzables y también temporalizarlos. No sé si puede ser un objetivo del día, de la semana, del mes o del año, ¿no? Como tú comentabas. Entonces, primero tener el referente, eres como un barco que vas a salir a alta mar y necesito saber hacia dónde vamos, porque si no sabemos dónde vamos, puede ser que nos perdamos en el camino o que ni salgamos a navegar, ¿no? Por decir una forma. Después hablaste de otro término que es el de la confianza, la autoconfianza, ¿no? La principal fuente de la autoconfianza es el conseguir cosas. ¿Qué significa esto? Que nosotros en el día a día también tenemos que ir entrenando todas estas cuestiones, ir consiguiendo también pequeños hitos, pequeños logros que nos vayan reforzando el hacer, pero también muchas veces el afrontar, porque a veces no es cuestión de que no tengas confianza en hacerlo, sino que estás tan estresada que tu confianza te baja por los suelos, ¿no? Y te agarra la cabeza, te dices no puedo, no soy capaz, pero si aprendemos además en paralelo, porque son dos variables relacionadas, a sacarnos la losa del estrés diario que llevamos todo el día. Hay gente que es más estresada, otra menos estresadas, y hay situaciones como tú has dicho, el atasco, el ir a la compra, el trabajo, los hijos, todo ese carrusel de cosas, pues indudablemente eso es una carga emocional bastante alta, ¿no? Entonces es importante ganar confianza haciendo cosas que a uno le guste, por supuesto, o que tenga que hacer, ir consiguiendo pequeños logros en el día a día, aprender también de modelos, como hemos hablado, de los deportistas, que son un referente también para afrontar y resolver, y bajar, digamos, un poco, rebajar esa carga emocional, aprender a relajarnos, tener un Kit Kat diario para uno mismo, por ejemplo, para leer, descansar, ver la televisión, dar un paseo en el parque, todo lo que sea al aire libre mejor, que no dé el sol, que no dé el aire, que corra un poquito el aire, también en el día a día, ese paréntesis, hacer actividad física siempre que se pueda, por supuesto, aprender a hacer respiración consciente, ¿no? Desde el mindfulness, respirar, centrarse en el aquí y el ahora, no proyectarnos tanto en el futuro, porque el futuro lo que nos genera es ansiedad, y si nos quedamos colgados o echamos demasiado la vista atrás en el pasado, quizás hay ciertas cuestiones que nos depriman o nos generan un estado de ánimo, digamos, más negativo. Entonces, hacer una respiración consciente, estar presente, poner objetivos muy a corto plazo también. Ahora tengo que hacer esto, después esto, avanzo en esto. Y los objetivos están para conseguirlos y a veces se consiguen, renovamos objetivos, o a veces no se consiguen y tenemos que reformular los objetivos. No pasa nada, tampoco podemos ser tan rígidos y necesitamos una cierta flexibilidad, ¿no? Pero ganemos confianza haciendo pequeñas cositas en el día a día, animándonos, mirando gente que son modelos también de resiliencia, de fortaleza, y sobre todo busquemos aliviar esa carga emocional que nos produce la vida misma y es un obstáculo más para poder superar. Bueno, te quiero dar las gracias porque me ha resultado súper útil todo. Quiero decirle a cualquier persona que nos esté escuchando que todo esto mucho más ampliado y mejor, porque no estoy yo por el medio diciendo tontas, está en el libro. Y muchísimas gracias por esta charla tan agradable y por favor, gestionen su adrenalina bien con este libro tan maravilloso que hemos hecho en plataforma. Muchas gracias, Alejo, y un beso. Bueno, gracias a vosotros, agradecer la invitación, me he sentido a gusto con todo esto, animar a la gente para que sea su propio arquitecto de la vida. La actitud no lo es todo, pero es una parte importante para vivir la vida, disfrutarla y conectar con las cosas que nos gustan. Hemos venido a la vida para ser felices, no para estar sufriendo. Lo que pasa que hay ciertas circunstancias que necesitamos un empujoncito para afrontarla o superarla, y esa es la idea del libro. Y simplemente, bueno, que también por redes sociales me podéis encontrar y ahí podéis encontrar muchos vídeos que pongo en relación a estas cuestiones
y algunas cuestiones que tenemos preparadas con la editorial que irán saliendo poco a poco por redes sociales y que va a ser un referente también para los lectores y los seguidores. Bueno, pues un beso y gracias a todos una vez más. Descubre todas las publicaciones de Plataforma Editorial en nuestra web plataformaeditorial.com.